¿Cómo andan? Muy bien, profe, usted. Muy bien. Acá con buenas noticias, llamémosle. Em, Hoy estuve hablando con el profe Diego y quedó la fecha de examen del primer parcial para el próximo día jueves. ¿Cómo se ven para ello? Jueves 5, profe. No, Jueves 28. sí, como que estamos sobre el límite. Cuéntenme cómo se vienen preparando, qué necesitan antes que arranquemos, qué dudas tienen, cómo los puedo ayudar. Dudas puntuales en mi caso no, pero por lo menos a mí me falta práctica. Ah, buenísimo, buenísimo. Lo más A ver, probable es que cuando comiences a practicar, ahí empiecen a surgir las dudas. Los ejercicios del examen no son tan alejados de los ejercicios que tenemos dentro del práctico. Así que siempre vayan por esa órbita de tipo de ejercicio, no se compliquen en buscar ejercicios de mayor complejidad. ¿Ok? Bueno, la claro, sí, idea... el tema es Sí. que tenemos muchos parciales juntos esta semana, por ejemplo. Sí, no, no, es comprensible, la verdad, y bueno, son las reglas del juego. Eh, Porque si no, ya se iría después de exámenes finales y lo que no queremos que se nos vaya tanto en el tiempo. Si no, vamos a terminar comprimiendo todo al final del cuatrimestre. Pero los finales no son después de 9. Claro, pero no se podría tomar exámenes parciales, tengo entendido, la semana anterior al examen final. Entonces eso nos condicionaría la primera semana de mayo. Claro, nos condicionaría exactamente. La semana del 2 al 6 de mayo no podríamos tomar. Sí, a ver, eh, es un convenio entre pares el tema de no tomar exámenes. La verdad es que para sacar mayor provecho, si estoy haciendo memoria, en el antiguo estatuto de la universidad no hablaba nada de esto de no tomar exámenes, pero es un pacto entre caballeros, llámese. La verdad es que la semana antes del examen, todos los que preparamos parciales, perdón, finales, tenemos la cabeza en cualquier lado. Entonces la idea es dejarlos un poquito libres esa última semana para que estén abocados al examen sobre todo. Bueno, la idea es darles el ejercicio número 6, 7 y 9, si no me equivoco. A ver, déjenme confirmar. Sí, el 9. Entonces vamos a ir con el 6, el 7 y el 9 y les dejo libertad para que vayan a estudiar. Siempre, como recomendación, vayan haciendo su nomenclador de fórmulas. Eh, Sé que hay algunos libros inclusive que la traen, sobre todo los de práctica. Eh, Les va a servir para ir tomando tiempo y ganando tiempo a la hora de ir buscando. ¿Ok? Bueno, veamos de compartir pantalla. Perfecto, me avisan cuando la vean. Ahí se ve. Ok, vamos a seguir, recuerden, con lo que es cinemática en dos dimensiones. En el eje Y, al tener aceleración de la gravedad, vamos a estar hablando de un mRV, mientras que en el eje X solamente va a existir, o mejor dicho, no va a existir aceleración, por lo tanto vamos a estar en presencia de un mRU. Dicho esto, por favor, alguien que lea el primer ejercicio. Un niño arroja una piedra desde la terraza de un departamento con una velocidad de 10 metros por segundo y un ángulo de lanzamiento de 30 grados. Cierto tiempo después, la piedra golpea una fruta de un árbol situado en la vereda de enfrente, que se encuentra situada a 5 metros por debajo del lugar de lanzamiento.
Calcular el tiempo que necesita la piedra para llegar a la fruta y la distancia horizontal entre la fruta y el lugar de lanzamiento. Tiempo y desplazamiento. Ok. Dejo de compartir. Miren los datos que vamos a tener. Por una parte vamos a tener una velocidad inicial igual a 10 metros por segundo. Primer dato. Segundo dato. Tenemos que tener un ángulo de lanzamiento de 30 grados. Si bien no está establecido, vamos a tomar como que este ángulo es sobre la horizontal. Luego de que una piedra con una velocidad inicial de 10 metros por segundo, con un ángulo de lanzamiento horizontal de 30 grados, golpea una manzana que se encuentra 5 metros por debajo del lugar de lanzamiento. Para todo esto me pide el tiempo para llegar a la fruta y la distancia horizontal desde el lugar de lanzamiento hacia o hasta la fruta. Sepan dibujar mi dibujo, sepan disculpar, perdón, mi dibujo, vamos a tener esta situación nosotros. Por una parte tenemos una velocidad inicial, la cual está dada por un ángulo de 30 grados. Luego de haber surcado el aire, esta piedra golpea una manzana que se encuentra 5 metros por debajo del plano de lanzamiento. Primera consideración que voy a tomar. Mi eje Y positivo hacia arriba y, si quieren, mi eje X positivo de izquierda hacia derecha. ¿Ok? ¿Qué me pide este problema? Este problema me pide cuál es la distancia horizontal y el tiempo que voy a tener hasta golpear esta manzana. Primer paso. Velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. ¿Cómo calcularían la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y? Velocidad por coseno del ángulo en X y el seno en Y. Ok, velocidad inicial por el coseno del ángulo y velocidad inicial por el seno del ángulo. Esto me va a dar igual a 10 metros sobre segundo por coseno de 30 grados y 10 metros sobre segundo por el seno de 30 grados. A ver, calculen cuánto les da. 8,66 para X y 5 para Y. 5 metros sobre pasando perdón, estas son las componentes de mi fuerza, tanto en X como en Y. Ahora vamos a lo siguiente, volvemos a nuestra fórmula, o mejor dicho, a nuestra presentación, así encontramos las fórmulas. Recuerden que nosotros estamos buscando cuál es mi tiempo de vuelo, sabiendo que mi piedra va a tener un desplazamiento que, según mi sentido, va a ser hacia abajo, por lo tanto va a ser negativo. Entonces, no conozco velocidad final, conozco el desplazamiento, conozco mi velocidad inicial en y ¿qué más conozco? Y no conozco el tiempo de vuelo. Entonces, la primera fórmula me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Podré utilizar esta fórmula? ¿Sí? Bien, puedes utilizar esa fórmula. ¿Conoces tu velocidad final? Sí, va a ser cero.
¿No? ¿Por qué? Si le está pegando. Ah, claro, tenés razón. Seguramente en un instante posterior al impacto, y si nos vamos a colisiones y decimos que es una colisión perfectamente inelástica, sí va a ser cero. Pero en este caso no, vamos a suponer que es el instante antes del choque. O sea que mi velocidad final no la conozco y no conozco mi tiempo en el cual va a impactar. Vamos a la segunda. ¿Conozco el desplazamiento en I? Sí, son los 5 metros que está por debajo del lugar de lanzamiento. ¿Conozco mi velocidad inicial? Sí. Bien. ¿El tiempo lo conozco? No. ¿Qué es lo que estoy buscando? Ahora pasemos a la segunda, al segundo término. Un medio de 0,5, así que lo conozco. La aceleración que estoy utilizando acá es la aceleración de la gravedad y el tiempo aparece de vuelta acá. Que podemos sacar tiempo. Bien, esta es una forma. Listo. Si vamos a la segunda, a la tercera fórmula, si se fijan, aparece velocidad final y ya nos deja fuera de juego. La cuarta fórmula, justamente no hay tiempo, que es uno de los factores, el término que estamos buscando. Y la quinta, aparece de vuelta mi velocidad final. Entonces vamos a utilizar la segunda fórmula. Por lo pronto la vamos a escribir como está. Profe, Desplazamiento. Sí, decime. ¿cómo puedo identificar la velocidad final? La velocidad final. Por ejemplo, si me la dan como dato, si la puedo sacar con lógica como para darme cuenta que es la final. ¿Cómo la podrías utilizar? A ver, tenés la opción de utilizar la fórmula 4 para sacar tu velocidad final. Porque fíjate que te da la aceleración, perdón, la velocidad inicial, la aceleración y el desplazamiento. Con esa fórmula, con la 4 vos podrías sacar tu velocidad final. Y ahí sí la podrías utilizar en la ecuación número 2. Por eso es parte de lo que les decía, no hay un solo camino para llegar al resultado. En este caso sería un camino indirecto, porque primero calcularías otra variable que la utilizarías. ¿Lo podés hacer? Sí. Nada más que vas a hacer un par de cálculos más y la probabilidad de cometer alguna equivocación es mayor. Nada más que eso. Bien, Eh, que a ver qué más podría sacar. Eh, la quinta no la podrías utilizar y la tercera no. Únicamente utilizando la 4 ya te saldría velocidad final. Así que ahí con eso la puedes sacar. Pero yo voy a ser un poco más directo. Me voy a ir con la segunda que me dijeron ustedes. Me dice que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial en I por el tiempo. Y déjenme dejar de compartir. Velocidad inicial en I, miren el signo que tenía, dije que hacia arriba iba a ser positivo. Entonces mantengo positivo, velocidad inicial en I por T. Y hacia abajo, si hacia arriba es negativo, va a ser menos un medio de G por T cuadrado. Por otra parte, dijimos que hacia arriba iba a ser positivo. Entonces, estos 5 metros van a ser negativos. Entonces, esta fórmula me va a quedar menos 5 metros es igual a B0 en I, que ustedes me dijeron que era 5 metros sobre segundo por T, menos un medio de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por T al cuadrado. ¿Cómo resuelven esa ecuación ustedes? Ahí tendremos que aplicar Bhaskara, profe, puede ser. Exactamente. Para pedir eso, lo que me pide a de x cuadrado, o vamos a hacer más correcto, a de t al cuadrado más c más b t no más sé. c es igual a cero. Entonces, tengo que hacer mi ecuación o llevarla a ser cero, a una igualdad de cero. Por lo tanto, me va a quedar menos un medio de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por t, más 5 metros sobre segundo por t, este es t cuadrado,
estaba negativo, pasó positivo, más 5 metros. Y esto es igual a 0. Como ustedes son muy buenos en matemática, me van a decir las dos raíces. T sub 1 y T sub 2. Creo que T1 1,64 y T2 menos 6, menos 0,6. 1,64 y el otro me da menos 0,62. La gran pregunta es ¿cuál utilizan? ¿La positiva Yo o la tengo negativa? los revés, La los signos. positiva. ¿Tenés al revés? A mí me da con los signos revés. O sea, el Fíjate de utilizar 1,64. 1,64 negativo y 0,62 positivo. Claro, así me da a mí. No sé si Bueno, fijo un signo. no, seguramente resolvé de vuelta la ecuación. A mí también me da menos, perdón, 1,64 y menos 0,62. Ahí usamos el positivo, ¿no, profe? Usamos el positivo. ¿Cuál sería el razonamiento físico clásico? El tiempo va hacia adelante y no va hacia atrás. Entonces, no puedo establecer o utilizar un tiempo negativo, ya que eso no existe en la física. En realidad está de vuelta. Estamos situados en física clásica. Estamos hablando de física de hace 500 años. Eh, seamos, contextualicemos. Pero ¿qué significa este tiempo negativo? Este tiempo negativo, si se fijan, estas son las raíces de mi ecuación. Significa el mismo punto donde El está. mismo punto donde estuvo antes. A menos 5 metros, desde que se lanzó, si yo hubiese lanzado desde este punto, cuando hubiese transcurrido 0,62, hubiese pasado por este punto. Hubiese seguido la trayectoria y hubiese estado en el mismo punto en 1,64 segundos. La primera o el primer interrogante que ustedes me estaban planteando, el tiempo, ya lo pudieron resolver. Ahora me dice, ¿cuál es mi desplazamiento? ¿Qué tipo de movimiento tenían en el eje MRU. X? MRU. MRU. Por lo tanto, velocidad es igual a espacio en el tiempo. Por lo tanto, espacio aquí es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Qué velocidad? La velocidad inicial en X. Que ustedes me dijeron recién que era igual a 8,67 metros sobre segundo por el tiempo, que era 1,64. 64, perdón. Profe, Decime. en los finales nosotros podemos usar las fórmulas, tipo llevarlas Mm, escritas, No, ¿no? no, lamentablemente. O mejor para mí. Por eso es tan importante que ustedes no tienen promoción por ahora. Seguramente, no sé, cuéntenme cómo están en el tema de la vuelta a clases de las diferentes materias, Solo volvimos con física, profe. solo con física. Bueno, estamos a primer mes. Mira, seguramente como viene lo que es curva de contagios y demás, en 2 meses más esto debería volver a una presencialidad, ojalá. Ahí sí se podría llegar a hablar de una promoción. Yo siempre apunto a la promoción por el hecho justamente, es preferible ir tomando o aprendiendo de a 6 fórmulas que llegar al final y tener 30 fórmulas para dar. Por ahora no, no se deja de tener fórmulas de esto, por ahora. En el caso de ustedes que son regulares únicamente. Regulares y en modalidad virtual, que es lo diferente. Antes, cuando eran regulares con modalidad presencial, estaba la posibilidad de promoción.
Ok, entonces me va a quedar 8,67 por 1,64, que es mi tiempo. Eso me da un desplazamiento total de ¿cuánto? 14,2. 14,2. Ok, ahí te contesto la pregunta. Mira, los últimos exámenes finales, los finales fueron presenciales. Ahora creo que el examen parcial va a seguir siendo virtual, creo. Ah, y bueno, esto va a ir con el tiempo cambiando. La idea es que el examen sea presencial. Cuando el examen sea presencial, ya se les va a habilitar a ustedes la posibilidad de tomar eh, en la promoción. Pero si quieren en el día de mañana, calculo mañana martes, lo llamo al profe Diego y consensuamos si no para este examen, sino para el próximo ya podremos llamar a una presencialidad. Ok, entonces, por una parte calcularon el tiempo, que les da 1,64 segundos, y con ese tiempo, sabiendo que ustedes tenían un movimiento en X, que era un MRU, pudieron calcular su desplazamiento horizontal. Entonces, de esa forma resuelven el primer ejercicio, o el ejercicio número 6 en este caso. ¿Qué es lo que tienen más complicado en esto? Tengan cuidado cuando saquen sus raíces. Esto es lo que más los puede complicar. Yo eh, entiendo que la calculadora pueda calcularle directamente las raíces, no hay problema. Lo importante es armar la fórmula de arriba. Y obviamente, tengan en cuenta esto, cómo van a tomar sus sentidos. Profe, Consultas, los decime, prácticos estos, ¿de dónde lo está sacando? de No, la no es el mismo que plataforma. está en la ¿No, plataforma. no lo tenés? O sea, descargué el 3, pero no es el mismo. O sea, el ejercicio 6 nada que ver con el que estamos viendo. Por eso. Entonces estoy utilizando mal la plataforma. Um, ¿Lo tenés ahí el Bueno, ejercicio 6 para compartir? Así presentas sí. pantalla. Dale. A ver. Eh, mm, o sea, ese que descargué de la plataforma. Ok. No sé si está bien. Si el 7 no lo vemos. A ver, subí, por favor, quiero ver los primeros. Ok, bueno, si vamos al hecho, hemos hecho ejercicio de repaso. Obviamente no entiendo por qué. A ver, déjame ver por qué estamos utilizando diferentes prácticos. Dejo de compartir entonces. Dale, dale. Ok, ahí vamos a hacer una actualización, porque hasta ahora vinimos, perdón, trabajando con otro práctico. Tienen la misma composición de ejercicios. Eh, no sé por qué yo lo tenía almacenado como 2021. Listo. Después les pido al profe que cambie el ejercicio, el práctico, y nos vamos sobre el que estamos resolviendo, porque hemos visto la mayor cantidad de prácticas de eso. Así que tranquilos. Eh, Listo, entonces pido el cambio de esto. Tranqui, no se haga problema. Vayamos al próximo ejercicio. Me avisan cuando lo vean. Ya se ve. Ok, perfecto. ¿Alguien que lo lea? Profe, Decime. este ya lo hicimos.
Mejor. Bueno, tienen uno menos. Bueno, vamos al ejercicio número 9. Y si me dice que lo hicieron, ya quedo súper contento. No, este no. Listo, entonces vamos con el 9. Alguien que lo lea, por favor. Se arroja una pelota desde un acantilado a una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo y con un ángulo de 20 grados, debajo de la horizontal. Hay su desplazamiento horizontal y su desplazamiento vertical 2.3 segundos más tarde. Ok, tengo mi velocidad inicial que es igual a 15 metros sobre segundos. Me dice que el ángulo de lanzamiento es 20 grados debajo de la horizontal y mi tiempo es de 2,3 segundos. Me pide que encuentre su desplazamiento horizontal y su desplazamiento vertical en ese tiempo. Entonces me pide X y me pide Y. Dejo de compartir. Este es mi caso. Tengo una velocidad inicial debajo de la horizontal de 20 grados y yo quiero saber en un t de 2,3 segundos el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical. En este caso la gravedad actuaría como más, ¿no? En este caso la gravedad y la velocidad tienen el mismo Sí. sentido. Exactamente. Entonces, por una cuestión de prolijidad y generar menos complicación, la puedo poner eh, positiva hacia abajo. Ok, volvemos de nuevo a las fórmulas. Siempre tengan en cuenta lo que están buscando. Ustedes están buscando su velocidad inicial y su velocidad final. Me faltó acá hacer una cosa antes. Velocidad inicial en X es igual a y velocidad inicial en Y es igual a. ¿A qué es igual velocidad inicial en X? Velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿no? Exacto. Y velocidad inicial por el seno del ángulo. Tengan cuidado, siempre va a ser si tienen el ángulo de esta forma. Si yo por esas casualidades les doy este otro ángulo, van a tener que ubicar cuál es su cateto opuesto y cuál es su cateto adyacente. Tengan eso siempre cuidado. Entonces dijeron ustedes que era igual a velocidad inicial por el coseno, y la velocidad inicial era igual a 15 metros sobre segundo por el coseno de 20 grados, y la otra era igual a 15 metros sobre segundo por el seno de 20 grados. La primera aquí es igual, A 14,09. 14,09, exacto, Y la segunda 5,13, ¿no? sí. ¿Cómo explicó? ¿Cómo fue lo que dijo recién del ángulo, profe? Cuando vos utilizás por definición, siempre vas a tener que utilizar coseno cuando es el ángulo adyacente, el cateto adyacente, y seno cuando es el cateto opuesto. En este caso, tu ángulo estaba acá. Entonces, tu componente en I está opuesta al ángulo. Ahí vas a utilizar la definición de seno. Y en este otro caso, tu cateto que está al lado del ángulo, que es el cateto adyacente, utilizas la función de coseno. Si yo lo pongo en este otro lado, mi ángulo en Y es, X va a ser opuesto al ángulo, por lo tanto vas a calcular con el seno, y el cateto que está al lado del ángulo, en este caso en el eje Y, va a ser función coseno. Se te van a invertir estas dos. Claro.
Generalmente siempre lo tomamos sobre el eje X, por eso automatizamos la respuesta, pero siempre presten atención sobre eso. Entonces, ustedes me dijeron que ya consiguieron velocidad inicial en X, que se va a mantener constante por ser un MRU, y su velocidad inicial en Y. Entonces vamos de vuelta al pool de fórmulas. Sabiendo que lo que estamos buscando es su desplazamiento en X y en Y, para un tiempo de 2,3 segundos, lo que ahora yo puedo buscar es mi desplazamiento en Y. Veamos. Para la primera fórmula, ¿la podría utilizar? Sí, la puedo utilizar, pero no está lo que estoy buscando, que es mi desplazamiento. Mi segunda fórmula, fíjense que me da mi desplazamiento. ¿Ustedes conocen su velocidad inicial? Sí, recién me la calcularon. ¿Conocen el tiempo? Son los 2,3 segundos. Y la aceleración es la aceleración de la gravedad. ¿Podrían utilizar esa fórmula? Sí. Bien, entonces la fórmula 2 la dejamos como posible. Para ver si hay una fórmula más fácil, veamos la siguiente, la fórmula 3, donde no existe la velocidad inicial como dato y aparece la velocidad final. ¿Ustedes conocen la velocidad final? No. No, listo, descartada. Si con esa misma definición planteamos la ecuación número 4, tampoco se puede utilizar, y la ecuación número 5 tampoco se puede utilizar. Entonces nos quedamos con la ecuación número 2, que me dice que mi desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Dejo de compartir. Y me queda de esta forma. Profe, Decime. en este caso es más un medio de gravedad porque está actuando en el mismo Exactamente. sentido. Exacto. Quedas como más un medio de gravedad. En el caso que tuviese sentido diferente, vos podrías poner más, menos, un medio. Entonces, menos por más te va a quedar como menos. Claro. Entonces, desplazamiento me va a dar velocidad inicial en I, que era igual a 5,13 metros sobre segundos, por el tiempo, que era dato, 2,3 segundos, más un medio de G, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que es lo mismo, 2,3 al cuadrado. El desplazamiento total en I, ¿a qué va a ser igual? 23,09. ¿Seguro? Verifícalo, yo tengo que hacer malas cuentas. A ver, vamos con el opcional de 23,09. ¿Alguien que le dé diferente o igual? Ah, no, yo lo hice mal. No puse el Está cuadrado del tiempo. 37,72. 37,72. Ok, eso me gusta más. Ese va a ser mi desplazamiento en Y. ¿Y cuál va a ser mi desplazamiento en X sabiendo que es un MRU? Velocidad por tiempo. Exacto. Desplazamiento en X va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo. Esto es igual a 14,09 Por 2,3. por 2,3, exacto. Y eso es igual a 32,4. 32,4 metros. Bien, de esa forma ustedes pudieron calcular su desplazamiento en X y su desplazamiento en Y. Mm, Bien, eso era lo que le estaba pidiendo el ejercicio. Lo único que quedamos colgado con el ejercicio anterior, con el 7, que ya estuvo dado en clase. Entonces ya hemos visto bastante
de este práctico. Solamente cuando les cargue el ejercicio van a ver, comparto. Ahí la están viendo. Lo único que les voy a dejar como tarea va a ser el ejercicio número 8, el cual también hablamos sobre un movimiento bidimensional, para lo cual ustedes van a tener que calcular, en este caso, el ángulo de lanzamiento. Para calcular el ángulo de lanzamiento van a tener que calcular cuál es su desplazamiento en y su desplazamiento en x. Con ello van a calcular su velocidad en y con la velocidad en van a poder calcular la velocidad inicial y el ángulo, obviamente. Cuando hablo de velocidad inicial, hablo de la velocidad inicial en y si hablo de la velocidad inicial en voy a tener que trabajar velocidad inicial, que es su 0,80, perdón, 55 metros sobre segundo, sorry, eh, multiplicado por el seno del ángulo, y de ahí despejan el seno del ángulo, que es lo que les está pidiendo como ángulo de lanzamiento. Van a ver que no tenemos gran problema en este práctico. Consulta sobre el práctico anterior. Yo en unos momentos les dije el último ejercicio, el que se lanzaba una piedra o en un pozo. ¿Lo pudieron hacer? Parece que no. Traten de hacer ese ejercicio, está bueno, les pide pensar bastante y les obliga a pensar de que lo que está pasando en X también está pasando en Y. Lo que mantiene en constante como punto de interacción es el tiempo. En el tiempo de caída ustedes van a tener un MRU, en el tiempo de subida van a tener, perdón, en el tiempo de caída tienen un MRV y en el tiempo de subida tienen un MRU. Tomen como 340 la velocidad del sonido. Y otro dato adicional que les voy a dar es el siguiente, si es que no lo resolvieron. El tiempo total es igual al tiempo de subida más el tiempo de caída. Por lo tanto, el tiempo de caída va a ser igual al tiempo total menos el tiempo de subida, o el tiempo de subida es igual al tiempo total menos el tiempo de caída. Estoy diciendo exactamente lo mismo. Cualquiera de estas formas de planteo de tiempo les va a servir. Como están viendo, ustedes tienen una composición. El tiempo de subida, dijimos que era un MRU, mientras que el tiempo de caída era un MRV. Tengan en cuenta eso para el cálculo de ese ejercicio. Consultas que tengan sobre cualquiera de los prácticos. No, sigue estando la consulta de si podemos rendir el 6. Déjame, déjame consultarlo mañana, como quien dice. Por mí no Ah, habría problema. el 5 sería. Pasa que tenemos un examen el 3 y no dijeron nada de eso, de que si no se podía, que no se podía rendir en los exámenes. Tipo, Mira, si ustedes no tienen problema, exactamente lo mismo me da a mí. Es más, se les da un poco más de tiempo para que tengan dudas. Dudas tienen cuando estudian. Eh, Déjamelo, me lo tomo agenda para eso. Dos cosas para ustedes. Examen 05/05/22 y el cambio de práctico. Esto lo voy a hacer que sea mañana 26/04/22. Esto con Diego. Listo. Entonces yo me
me encargo de eso, de que mañana se cambie en la plataforma el práctico, y por otra parte con Diego y con Laura negociamos para cambiar el examen, si les parece. Bueno, profe. Bien, por mi parte hemos avanzado bastante, seguramente la próxima clase es el examen y luego ya comenzamos con dinámica. Ahora no se vuelvan locos, vayan por parte, vayan siempre por lo seguro. Son temas lindos, nada más que hay que prestar atención y siempre tener las fórmulas a mano cuando sean consultas para ir viendo cómo pueden resolverlo. ¿Mm? Si tienen duda, mañana... Bueno, si tienen duda me escriben y coordinamos algún tipo de clase de apoyo. No les aseguro bien la hora, yo estoy volviendo del trabajo tipo, dependiendo del tránsito, tipo 7 de la tarde. Calculo que estos días estaré trabajando más cerca, así que podremos tener alguna disponibilidad un poquito mayor de horario. Así que bueno, cualquier cosa me escriben, no hay drama. Listo, profe. Hasta Habiendo luego. dicho esto, vayan a estudiar. Dale, les mando un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.